Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Juan Taveras Hernández, Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez. Que te enderece porque la cámara no te toma ahí, señor González. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, lo que uno tiene que hacer aquí para sobrevivir. Si yo no me ganara este dinero para comer todos los días, yo me fuera de aquí porque tú me abochornas, Georgie, tú me abochornas. No, pero es un favor que te estoy haciendo para que la gente pueda apreciar tu figura. Al contrario, me dijiste que me volteara para que viera lo gordo que estoy. Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros nueva vez. Porque nos transmitieron o nos transmiten por YouTube, ¿no? En vivo. Sí. Bueno, Sí. Yo he visto ¿algún problema? No, al contrario. De que gracias por la observación. Aquí estamos. Vamos a compartir las noticias. ¿Hay noticias hoy? Sí, hay noticias. Hay varias noticias interesantes como cada día en este devenir, en este acontecer cotidiano. Notas de luto en el día de hoy en la funeraria Blandino. Se están velando esta tarde, es el velatorio de don Luis Santos, el padre de Jochi Santos, 93 años, que falleció en el día de ayer, y también de el hijo de Ángel Rondón Reyes, quien falleció, 28 años, quien falleció también en el día de ayer. Ambos velatorios en la capilla de la funeraria Blandino. Nosotros nos unimos, por lo menos yo, Juan, Georgie, me atrevo a decir por los tres, me atrevo a tener la frescura de decir que nos unimos al pesar de esas familias. El pésame a la familia de Jochi Santos lo habíamos ya externado en el día de ayer y hoy agregamos el caso del hijo de Ángel Rondón, un muchacho joven, 28 años, tenía una niña muy bonita. Está en una serie de fotografías que fueron difundidas hoy en la cuenta de Twitter de la familia Rondón, y es una pena. Había padecido de serios quebrantos durante un gran tiempo. Ayer habíamos hablado del tema precisamente y tuvo un desenlace que era esperado. Y que por desgracia para la familia, porque nunca uno quiere la pérdida de un ser querido. Y menos la partida de un hijo. De un hijo, sí. Y un muchacho joven. 28. Los padres no estamos preparados para eso. No, porque la ley de la vida dice que los hijos deben enterrarán a sus padres por una razón biológica, lógica. Pero en este caso se producen situaciones como esa, paz a los restos de este joven. Mientras tanto, hoy... Bien, antes de continuar, yo quisiera también expresar mis sentimientos de pesar y mi más sentido pésame y condolencias y solidaridad con nuestro amigo de muchos años, Jochi Santos, por la pérdida de su padre. Darle gracias a Dios porque tuvieron la dicha de convivir con él, de tenerlo por 93 años. Aunque, como dijo Rudy, uno nunca quisiera que un familiar partiera, pero esa es la ley de la vida. Entonces, para Jochi, mi abrazo, mi solidaridad y nada, pedirle al Dios Padre que le dé la paz eterna a tu querido padre, que le acompañe en su camino hacia el cielo. Así es, amén. Yo tengo otra noticia que me entristece. Caramba, sí, tú lo mencionabas. Sí, un primo muy querido, aunque vivió toda su vida en los Estados Unidos, un médico en el estado de Ohio, en Cleveland, que murió. Un cáncer terminó con su vida. Un médico destacado en los Estados Unidos, hijo del doctor Leonel Burnigal y de mi tía, la más pequeña de las hermanas de mi madre, Lourdes Dava de Burnigal, fallecida también. Así que para toda mi familia, los que viven aquí, los que están
en los Estados Unidos, pues mi abrazo. Bueno, hoy la Organización Mundial de la Salud, buenas tardes, don Juan TH. La Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado donde le pide a los gobiernos que están en el proceso de aplicar la tercera vacuna que reconsideren la medida y que aplacen la medida por lo menos hasta septiembre u octubre, cuando se tendrían los resultados científicos de la aplicación de esa tercera dosis y qué forma debe ser aplicada. Y publica un mapa hoy la Organización Mundial de la Salud indicando que solamente 6 países en el mundo están aplicando la tercera dosis. En América Latina solamente República Dominicana y Paraguay. Y consigna que la República Dominicana fue el primer país en iniciar este proceso de la tercera dosis como una decisión oficial. Después le sigue Paraguay, Rusia y 2 TAN, de esos que están por allá, Afganistán, Tacantán, Turkmenistán, por allá arriba. Son los únicos. Después todo el mundo. Yo he publicado un mapa donde está en rojo los 5 países que tiene, después todo el resto del mundo sin esa aplicación. Ellos no hablan de consecuencias por aplicarla, pero dicen que científicamente se debe esperar la decisión de las investigaciones que se están haciendo en ese sentido para determinar realmente cuál es la mejor fórmula de esa aplicación. Hola, buenas tardes, amigos. Buenas tardes, don Juan. Yo he dicho que tengo 2 condiciones que me otorga la condición de libre pensador. Un libre pensador tiene 2 cosas interesantes. La primera es la libertad. Por eso soy libre. Sobre todo. La segunda es mi condición de pensar. Y yo existo, después pienso. Aunque hay algunos filósofos que dicen que es al revés. Primero existe y después piensa. No importa. Cuando aquí se anunció la tercera dosis, yo dije que era un error haberse adelantado a hablar sobre una tercera dosis. Y por eso también dije que yo iba a esperar. Me han dicho que me ponga la tercera porque me hice un antígeno y no tengo anticuerpos. Pero yo tengo las 2 dosis. Es verdad que uno se está jugando el pellejo cuando decide no ponerse una tercera dosis. Mucha gente se la ha puesto, incluso dentro de mi familia. Y a veces he pensado que tengo que ponerme. Ahora, cuando aquí se dijo eso, yo dije, pero ¿sobre qué base la vicepresidenta de la República, la señora Raquel Peña, alguien a quien yo tengo particular aprecio y cariño, porque la conozco desde mucho antes de que se pensara en la posibilidad de que ella ocupara el cargo que hoy ostenta? Pero ella no es médico y no es una científica. ¿Sobre qué base ella está diciendo que hay que ponerse una tercera dosis? Yo tengo mucho sentido práctico y creo en la ciencia. Yo no creo en supuestos, no creo en conjeturas, ni siquiera creo en lo que cree todo el mundo, en Dios. Ni siquiera eso. Yo me atengo a lo que dice la ciencia. Ni siquiera soy agnóstico de esa gente que solo cree en las cosas que ve o que puede probar. Yo no, yo soy totalmente escéptico, totalmente ateo, pero yo creo en lo que puede probar la ciencia. Pero si la ciencia dice que hay que esperar a septiembre, yo me atrevería a esperar a septiembre, a menos que una circunstancia determinada me obligue a ponerme la tercera dosis antes. Ya nosotros hablábamos ayer que Georgie y yo, y tú también, Rudy, tenemos 4 meses que nos pusimos la segunda dosis. Por lo tanto,
después de haberme hecho medirme los anticuerpos y no tenerlo, el doctor Balcárcel me dijo aquí mismo que me pusiera la tercera dosis. Pero eso yo lo puedo creer porque Balcárcel es un médico científico del área y él debe tener propiedad para decirme por qué me la pongo, para fortalecer mi sistema inmunológico, que es lo que yo creo que determina que a ti te dé el COVID y los niveles de gravedad son tu sistema inmunológico. Si usted tiene un sistema inmunológico fuerte, entonces usted podrá resistir el COVID. Si tiene un bajo, entonces es posible que el COVID se lo lleve, como se ha llevado a muchísima gente. Yo creo en esas cosas. Y vamos a esperar. Entonces, el hecho de que solamente dos países atrasados, por cierto, como son la República Dominicana y Uruguay y Paraguay, pues yo quiero creerle a los científicos. Tan simple como eso, tan sencillo como eso. Además, septiembre está a la vuelta de... Sí, septiembre ya, o sea, es un mes. ¿No? Y estoy tentado a ponerme la tercera, no, yo no me opongo. No, yo tampoco. Y si tengo que ponerme una cuarta, después me pongo una cuarta y una quinta y una sexta. Claro. Esa es la misma tesitura mía también. Y si tengo que ponérmela todos los años, como la influenza, pues de modo, todos los años. Yo la pongo todos los años. Si te va a garantizar tu vida, y más una gente como nosotros, que ya tenemos más de la mitad del camino recorrido, Somos hijos, PM. ¿verdad? Con hijos grandes, nietos y demás. A mí me gustaría ver mis nietos un poquito más avanzados. Pero si no se puede, ni modo, yo me voy tranquilo. La vida ha sido conmigo, me ha tratado bien. La vida me ha tratado bien. No hay quejas. Pero oye esto. El foco del rebrote del coronavirus en Cuba, una noticia que acaba de entrar ahora mismo. Dios mío. Se instaló el miércoles en la provincia central de Ciego de Ávila, que registró la mayor cantidad de contagios por habitantes y obligó a convertir un hotel en un hospital pediátrico. O sea, que fue a niños principalmente. A su vez, las autoridades informaron que se reportaron 96 fallecidos en un día en el país, la cifra de decesos más alta desde que se declararon los primeros casos en el 2020. 98 muertos en un solo día. Ayer eran 87, recuerdan, ¿verdad? La situación de Cuba es muy Pero delicada. yo la interrogante que tengo es, extraño que Cuba, donde hay un dominio, porque no se puede ocultar, de las autoridades gubernamentales sobre la población, que cuando dicen hay que vacunarse, hay que vacunarse. Entonces yo supongo que el nivel de vacunación en Cuba debe ser prácticamente por encima del 80, el 90% Debiera ser. de la población. Entonces, ¿por qué se produce este rebrote? Pudiera ser, Como me Jorge, pregunto también, si la vacuna, como han dicho, no es necesario un refuerzo, que aparentemente sí es así, ¿cómo se explica que en la medida que hemos ido avanzando en la República Dominicana y en el caso específico del Distrito Nacional, donde ya ayer teníamos el 78% de la población vacunada, hoy debe andar en el orden del 80%? pudiera ser. Entonces, se ha producido una disminución considerable en la transmisión del virus. Entonces, los dos modelos, ¿por qué? Yo pondría sobre la mesa varias hipótesis y uno puede escoger, ojalá tener alguna hipótesis que sea más primero, la primera, que no se reportaran realmente los números de casos en Cuba. Segundo, que el rebrote que se produjo, que se está produciendo en este momento, haya sido fruto de las manifestaciones populares de hace 2 semanas y pico, donde mucha gente salió a la calle y se chocaban uno con otro y mucha gente pudiera no tener o estar contagiado y provocara un contagio mayor. Tercero, la introducción de la cepa Delta en Cuba, que es muy rápida y produce un alto contagio. Y la cuarta podría ser que esa misma cantidad de personas que no se habían dicho y aunque tienen la vacuna, no se haya podido colocar o no se haya podido difundir la cantidad de vacunación
que, como tú bien dices, en un régimen de control, y donde si se hace obligatorio, se hace obligatorio hacerlo, quizás no se haya producido en la masificación necesaria para evitar un rebrote. Podrían ser opciones, no sé cuál. Yo tengo una posible explicación. Por supuesto no tiene nada que ver bueno, sí tiene que ver con la política. Y es la siguiente. Es verdad que Cuba es una sociedad distinta a la nuestra. No es tan cerrada ni tan abierta. Y yo, que veo la televisión cubana casi todos los días, y veo los noticiarios cubanos, yo creo, primero, en principio yo no tenía ni siquiera mascarilla. Las mascarillas, si ustedes la ven, son cubanas, son de tela. Ellos mismos las hacen. En principio, contrario aquí, que trajeron tantas mascarillas que después no sabían si limpiarse el trasero con ella o usarla de colador, ¿verdad? Y en principio eran caras, pero luego se pusieron, y de hecho en la calle las regalan donde quiera. Ese no es el caso cubano. En Cuba se le hizo muy difícil conseguir vacunas. Y el único país que podía darle vacunas era China, que no la da, la vende. Y el otro es Rusia, que tampoco las da, la vende. Y no es tan fácil. Además, empresas no hacen negocio con Cuba. Al contrario, Estados Unidos tiene prohibido cualquier tipo de negocio, incluyendo no humanitaria, incluyendo para temas de salud o de alimentación. Voy a regalarla. ¿No? Eso. Y la otra cosa es que ellos estaban apostando a su propia vacuna. Como ellos iban a tener vacunas, la Soberana 2, luego la otra, en fin. Lo que hizo Rusia en su momento. Sí, entonces ellos no tuvieron las vacunas. Es muy penoso ver lo que está ocurriendo en Cuba, porque más allá de cualquier valoración de carácter político, Claro. es la gente la que está muriendo, la que se está contagiando. Y eso, mire, señor, que Cuba tiene un sistema de salud que le lleva al nuestro la milla, por mucho le lleva. Médicos de familia, hospitales de primera, segunda y tercera categoría. Y sin embargo, aunque el número de muertos no es tan alto con relación a lo que ha ocurrido, por ejemplo, mucho mayor que el de nosotros, a pesar de que su población, a pesar de que Cuba es un país grande, relativamente grande, es la mayor de las Antillas, ¿no? Y tiene una población más que nosotros, por supuesto, 11 millones 300.000 habitantes, más o menos, la población de Cuba, similar a la de Haití. Pero en Haití no hay cifras, ninguna. Pero el rebrote es cierto, es real, mucha gente contagiada, mucha gente muriendo en la vecina isla. Hay un caso importante, que muchos niños, claro. que no ha sido la constante en muchos sitios donde ha habido una expansión incluso del virus. Sí, eso habrá que estudiarlo. ¿Por qué en Cuba tantos niños aquí no pasa? Por ejemplo, no ha pasado aquí. El número de infectados menores es muy bajo, muy bajísimo, diría yo. Pero ese es un tema, Como diría el hijo mío, ese es un punto que hay que ver en medio de la pandemia. ¿A quién tenemos, Olga? Waldo Ariel Suero. Tenemos a Waldo Ariel Suero. Buenas tardes, Waldo. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo está usted? Bueno, no fue Juan que te habló, fue Rudy, pero es la misma cosa. Aquí es la misma cosa, entre todos. Aquí no la vamos todito. La voz se parece. La voz mía de no, Juan, por Dios, no diga eso. Dios, no me ofenda, hombre. Si vamos a comenzar ofendiéndonos, tú me lo dices. Yo tengo una voz, oye, mi voz. Oye, mi voz. Oye. Por Dios. Waldo, tú decías hoy. No, hombre, no, son juegos míos, hombre, caramba, eso no tiene importancia. Decías hoy en una declaración que emitiste poco después del acto en que estabas presente con el asunto de los médicos, decías que el haber decretado el levantamiento del toque de queda en el Distrito Nacional y la provincia de la Altagracia era una indicación de que ya aquí había pasado todo, y tú lo decías en una forma que
se sentía irónica o tratando de decirlo como una advertencia. No, no, irónica no, realmente con preocupación. Ok. Quizá más bien el tema de la, de la forma en que se levanta el estado de emergencia, que de hecho yo he estado diciendo que estaba levantado hace tiempo, porque después de la 1 de la mañana no hay nada que hacer en la calle, para el 99% de la población dominicana, excepto los camioneros que andan en las calles a altas horas de la Cuando noche. yo era muchacho, mi papá decía, yo tengo 71 años, hace muchos años, estoy hablando de hace 50 años, 60 años, mi papá decía, quien está en la calle después de las 10 de la noche, claro, vamos a suponer que sean las 12 de hoy, solamente en la calle están los ladrones, los borrachos y los policías que son ladrones o borrachos. Sí, entonces, virtualmente estaba levantado el toque de queda, pero la preocupación fundamental es un problema de forma. Ok, vamos, se levantó perfecto, pero vamos a hacer una advertencia al país, acompañada de eso, que la epidemia no ha pasado, que los niveles de preocupación existen, que hay que mantener las medidas, no levantarlo por levantarlo sin nada en la mano, porque la población está recibiendo un mensaje subliminal de que todo esto está bien, que estamos en la vía de normalización, que la economía arrancó y que las empresas abran y los restaurantes por el estilo, etcétera, etcétera. Y le advertimos que esto no ha pasado, que la epidemia no ha pasado y que falta mucho por pasar, que hay otros niveles de variantes como la Delta, que aunque las pruebas que se hicieron fue en mayo, han pasado 2 meses, no se sabe si está o no está aquí en el país. Tenemos el peligro inminente de este tipo de variantes y otras variantes que pudiesen venir. Fíjese que en los Estados Unidos, algunos estados han vuelto a resurgir el tema del COVID nuevamente, y en Wuhan, en China, donde comenzó la pandemia, también hay un brote fuerte, y mire lo que está pasando en Cuba en estos momentos, creo que fallecieron 90, yo tendría que confirmar esa noticia, me parece No, yo lo tengo aquí, lo estaba exagerada, leyendo, 94 lo estaba leyendo ahora fallecidos en mismo, un día, no, estaba leyendo ahora mismo, 94 no, fallecieron, en eh, 24 horas. en las últimas 24 horas fallecieron, te voy a decir, ahora mismo lo tengo aquí, una Me cosa, dijeron, bueno, no, leí 94. sí, 98, Exacto, 98, sí. eso es algo, y Cuba queda aquí en el patio de la casa De de eso, nosotros. eso estábamos hablando, pero también, Waldo, mira, una cosa importante, ya que tú estás ahí, en Cuba estábamos viendo en esta información que una gran cantidad de niños están siendo atacados en Cuba. Hay que Incluso ver qué tipo de variante es esa. convirtieron un hospital en un hotel, un hospital pediátrico con 240 camas. O sea, el hospital desalojaron a todo el mundo. La escuela militar le acogerá pacientes adultos de bajo riesgo y se instalaron 53 camas en un motel para embarazadas con menos de 25 semanas de gestación. Parece que hay un ataque muy concentrado en ese tipo Una pena, son sí, niños. Una gran pena, porque cosa que duele ver niños así. claro, claro. Eh, eh, Fíjate que en este país la gente está andándose ya sin mascarilla. Sí, sí, Y entonces se le acerca a otros sin mascarilla y hablan cerca, sí. rostro con rostro sin mascarilla. Como Y que eso es todo muy pasó. preocupante. Es a eso que yo me refiero, más que al levantar el toque de queda que virtualmente ya estaba levantado. Yo siempre he dicho que estaba levantado virtualmente. Y esa es la preocupación fundamental del Colegio Médico Dominicano en ese sentido. Vi también, a propósito, hay agregar el tema de la vacuna, que la gente tiene que irse a vacunar, lo que falta, porque entre más se vacunan va quedando un grupo que son los más resistentes en decidir vacunarse. Y déjeme decirte que esos sectores que promulgaban por la no vacunación han sido derrotados poco a poco. Oh, claro. Sí han sido derrotados, porque yo pensaba que el que se vacunaba iba a volver un gato y que se iba a trepar en un árbol, y eso no es así. Esos son memes que tenían otro fundamento, y la gran mayoría de los que se están falleciendo son los no vacunados, y la gente no es tonta, la gente entiende eso.
La gente sabe que el que se está muriendo es el que no está vacunado. Claro, claro. Y observaba a propósito de la posición que defendimos sobre la tercera dosis de la Pfizer, los pacientes que tenían 2 vacunas de Sinovac de AstraZeneca, que ya más de 15 países han emulado el ejemplo de la República Dominicana. Y hace exactamente un mes yo le mandé una comunicación al presidente de la República y a la vicepresidenta de que yo entendía, en términos personales, que la Pfizer ya había, a propósito de la tercera dosis de Pfizer en los pacientes vacunados con AstraZeneca o Sinovac, que debería, desde el punto de vista científico y académico, que lo correcto puede ser completar el esquema con Pfizer. O sea, darle las 2 dosis de Pfizer a los pacientes vacunados con Sinovac de AstraZeneca. Y hoy, a propósito de esa comunicación que le mandé al presidente de la República, hoy observé que Uruguay ha adoptado esa medida. Paraguay. Uruguay, sí, salió en el periódico. Sí, Paraguay. Paraguay o Uruguay. Paraguay. Pensé bueno, que era okay. Uruguay. Muy bien, cualquiera de los dos. Entonces, le están completando las 2 dosis de Sinovac, de Pfizer, porque yo explicaba en la comunicación que le mandé al presidente de que podríamos estar haciendo un gasto, aunque necesario por un lado, pero pudiéramos sacarle mejor provecho si se completa el esquema, porque una dosis única de Pfizer en los pacientes que no tuviesen ningún tipo de vacuna genera unos títulos de anticuerpos que van desde un 30%. Ahora las 2 dosis completarían los anticuerpos por encima del 95%, que es lo que protege. Y desde ese punto de vista profesional, que demostrado científicamente cómo se potencializa la Pfizer cuando se suministran las 2 dosis, yo hice el planteamiento y hoy esos países me están dando la razón a los planteamientos que pusimos. Pero, exhortando nuevamente a la población dominicana que insista con lo de la vacuna. Sí, dice la Organización Mundial de la Salud en un comunicado emitido hoy que exhorta a los países a no continuar a descontinuar el uso de la tercera dosis, por lo menos hasta el mes de septiembre, cuando se van a tener los resultados de los resultados científicos del tema. Es un riesgo para los países que fueron vacunados con vacunas de baja eficacia como Sinovac y AstraZeneca, que jugaron su rol, que no digo que son malas, porque yo hablo claro, que son que hicieron su rol, que jugaron su papel. No es lo mismo hablar de una tercera dosis en los Estados Unidos donde se puso Pfizer o Moderna, que hablar de Chile, República Dominicana, Uruguay, Paraguay. Esos países donde se aplicó la Sinovac no son cosas diferentes. Entonces usted va a correr un riesgo y un trecho y unos 5 o 6 meses esperando los resultados de ese estudio. Y en ese lapso de tiempo, valiosísimos dominicanos pueden fallecer. Sí. Porque yo estoy seguro que gente que fallecieron habiéndose puesto las 2 dosis de Sinovac, es muy difícil que hubiesen fallecido habiéndosele aplicado las 2 dosis de Pfizer. No estoy diciendo con esto que la Sinovac no sirva, no sirve, jugó su papel, es muy bueno, fue la que apareció en su momento y fue la que utilizó el gobierno, incluso es más cara la Sinovac, $19, la Pfizer costaba $12, creo que la van a aumentar ahora. Ellos dicen un 10%. Ellos dicen que el refuerzo, dice $1 y pico más. Dice la OMS en su comunicado que el refuerzo no necesariamente quiere decir que va a causar un daño, pero que no se tienen las seguridades. Usted sabe qué es lo que pasa con la OMS en ese sentido. Que ellos entienden que debe de ser más racional la utilización de la vacuna, porque hay muchos países, sobre todo África, esas naciones pobres, que no le han llegado la vacuna y que las grandes potencias la han acaparado, y hay algunos países que están utilizando 3 dosis y otros países no tienen ninguna. Sí, eso tiene un desde sentido. Ese punto, sí. Por ejemplo, en los Estados Unidos se está poniendo una tercera y cuarta dosis y no sale en la prensa. Los estudiantes chinos que van a las universidades, que ya se pusieron sus 2 dosis en el feriado del tema de la pandemia,
cuando hubo que cerrar universidades, etcétera, se pusieron sus 2 dosis de Sinovac y ahora cuando regresaron a los estudios en los Estados Unidos, le exigen ponerse las 2 dosis de Pfizer. Lo que pasa es que eso no se publica para evitar la discriminación, etcétera. Y los que están llegando con vacunados de Sinovac, allá a los Estados Unidos le están poniendo la Pfizer 2 dosis. O sea que lo que pasa es que allá no se publica ese tipo de vacunas, de medidas que se está haciendo. Sí, ellos publican hoy Y te estoy dando un dato muy interesante sobre Sí. los estudiantes chinos, que quizás el país no lo maneja. Ellos publican... Pero una pregunta, doctor. ¿El que llega a territorio norteamericano está obligado a ponerse una tercera dosis? Ellos están por eso. Y han expresado en algunos estados que el que tienen que ir a un restaurante tiene que tener su vacuna. Sí, si en no, no lo la van a ciudad de Nueva aceptar en un York, por restaurante. ejemplo. Pero ellos no aceptan la vacuna, la China, sobre todo en esas universidades. Incluso, pero Están diciéndole que se pongan sus 2 dosis de Pfizer. Aquí hay un informe que publica CNN hoy que dice que en los Estados Unidos Pfizer ha informado que solicitará la aprobación para un refuerzo en agosto. La compañía publicó datos que sugieren que la aplicación de una tercera dosis de la inyección aumenta la protección contra la variable del Delta, pero que no será aplicada hasta que reciban la aprobación. Eso en Estados Fíjense Unidos. esa noticia, pidiendo una tercera dosis con una vacuna bastante eficaz como la Pfizer. Imagínate una tercera, un refuerzo con mucho más justificado cuando usted se pone la Sinovac, la AstraZeneca. Mucho más justificado. En el mapa dice, en el mapa que publica la OMS... Mira, llegará, si te abre los ojos dentro de 2 o 3 años, llegará, lo más probable es que tengamos que poner una tercera, una cuarta, una quinta dosis. Vamos a ver más. En el mapa que distribuye la OMS hoy con su advertencia, dicen que los países, tenía usted razón, y yo me equivoqué, no es Paraguay, sino Uruguay, sí. República Dominicana. Lo que pasa es que como usted es mi jefe, yo no quiero contradecirlo. No, pues no, pues usted tiene ahí le doy derecho, no apure. No, es Uruguay, estoy viendo el mapa, República Dominicana y Uruguay solamente en América. Israel, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, también Francia, Israel, Alemania y Rusia. Son 3, yo lo que 6, digo 8. Yo lo que digo es, que fue lo que le estoy diciendo al gobierno dominicano, que le apliquemos las 2, el esquema completo que es más académico. Okay. Lo que pasa es que eso conlleva más dinero, que quizás necesitan la cantidad de dosis necesaria. El gobierno contrató unos 10 millones, ya la están mandando de a 200,000, creo que ya este mes llegarán unos 2 millones más. Y eso depende de qué tanta reserva tenga el país para dar ese tipo de respuesta. Ok. Bueno, pues doctor, muchas gracias por sus informaciones. No, hay una pregunta obligada. Espérate. Bueno. Antes de despedir al doctor. No, excúseme. Hace más de aproximadamente 20 años que el gobierno dominicano no concedía la recertificación a la clase médica dominicana. Sin embargo, hoy se produce el hecho de que después de tanto tiempo y producto de un encuentro del Colegio Médico Dominicano presidido precisamente por Waldo Ariel Suero y el presidente de la República, se ha llevado a feliz término la primera entrega de recertificación de los médicos dominicanos. Hábleme de eso, doctor. Sí, correcto, muy cierto. Estamos felices los médicos desde ese punto de vista porque el reglamento de recertificación médica que forma parte de la ley 6803 de colegiación médica fue aprobado precisamente cuando Leonel Fernández Reina fue presidente de la República, creo que en noviembre del 2005, y entonces en lo adelante lo que hubo fue un contrachoque en esos 15 años contra el gobierno porque habían celos, diría yo, más bien no una situación política, sino de celos de quién dirige el Consejo Nacional de Recertificación Médica, que se le llama CONAREN. El reglamento plantea que es el Colegio Médico Dominicano y querían traspasárselo a la MISI o al Ministerio de Salud Pública, las autoridades pasadas. Por eso no avanzó. Sin embargo, cuando nosotros nos reunimos
y firmamos el acuerdo con el presidente de la República, Luis Abinader, el 20 de diciembre del año pasado, que le hicimos el planteamiento. Él dijo que no había ningún inconveniente y que lo antes posible se iba a iniciar la recertificación médica en la República Dominicana. Y en efecto, en el día de hoy se concretizó, y esto es una gran conquista para esos médicos. Qué felices se sentían todos esos maestros de la medicina, como un Eliseo Rondón, un Ángel Caputo, Julio Manuel Rodríguez Cruchón, César Mella, que estaban hoy en la actividad recertificándose. Es un acto de mucho valor académico, profesional, de valor cargado de un gran sentimiento humano, y en realidad el presidente de la República se creció en esa actividad. Y ya arrancamos con la recertificación en la República Dominicana. Qué bueno para todos. Pero eso es insólito, inconcebible que a la clase médica dominicana se le negara esa recertificación, doctor. Sí, 15 años duró el pleito. Pero ¿y cuál es el argumento? O sea, ¿cuál era el argumento? Yo se lo dije ahorita. Yo se lo dije. ¿Quién dirige la recertificación? Sí. Sin embargo, el reglamento plantea que es el colegio médico. Colegio médico. Cuánta mezquindad, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por su invitación. Que pasen buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, Waldo. Bye. Bueno, es hora de la pausa. Es hora de la pausa. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo